Hola a todos, bienvenidos a Conservamos. En este episodio estaremos hablando sobre la tercera sección del primer capítulo de la obra de Søren Kierkegaard, El concepto de la angustia. Este primer capítulo se titula La angustia como supuesto del pecado original y como medio de su esclarecimiento, precisamente retrocediendo en la dirección de su origen. Este episodio es específicamente sobre la tercera sección de este capítulo, la cual se titula El concepto de la inocencia. Si a este punto no has visto el resto de la serie, aún estamos en el principio, te invito a que busques el playlist en nuestro canal y te pongas al corriente. También puedes leer la obra por ti mismo. He puesto en la descripción de estos videos un enlace al archivo PDF para tu consideración. Entonces, comencemos aquí en el concepto de la inocencia, recordando que ya hemos hablado del pecado y de las fantasías que la inteligencia utiliza para explicar, o quizá mejor dicho, para evitar explicar el salto. Les recuerdo que el salto es un cambio cualitativo que no ocurre por medio de cambios cuantitativos. El episodio 3 en esta serie describe esto en más detalle. Hemos también hablado del pecado, pero cada moneda tiene sus dos lados. La otra cara del pecado es la inocencia. Y este es el tema de esta tercera sección. Esta consideración de la inocencia comienza por examinar otro concepto, el de la inmediatez. Lo inmediato. El concepto de lo inmediato es uno que pertenece al tiempo. El tiempo tiene sus momentos, o lo que es el inmediato momento. Y lo inmediato puede ser una medida de tiempo o una mención de la sucesión de tiempo, comenzando desde el primer instante. Pero si tomamos en serio la lección de la introducción a esta obra, debemos preguntarnos, como lo hace Kierkegaard aquí, ¿a qué ciencia pertenece este concepto? Bueno, una posibilidad es la lógica, y es precisamente la lógica que examina Kierkegaard en esta sección. Según la lógica hegeliana, lo inmediato es la primera presentación de un concepto que está por desarrollarse. Por ejemplo, el castigo, o mejor dicho, el concepto del castigo, el castigo civil, es la presentación inmediata del concepto de la justicia. Explicar esto sería una serie completa sobre la lógica dialéctica y sus principios filosóficos del derecho, y aquí no requerimos tanto. Pero tengan el ejemplo en mente. El castigo civil, el castigo que se da inmediatamente al que hace un mal, es la primera, o el primer instante, mejor dicho, de esta idea del concepto, la idea de la justicia, del derecho, que está por desarrollarse. En otras palabras, lo inmediato es lo principal que cede siempre a lo que sigue. Es simplemente el comienzo del desarrollo de un concepto, la justicia o cualquier otro. Quizás nos preguntemos el por qué esto viene al tema ahora, aquí precisamente cuando vamos a hablar de el pecado, pero de su otro lado, ¿verdad? De la inocencia. Y la respuesta es simple. Hablando del pecado, ¿qué es lo principal relevante del pecado? Pues precisamente la inocencia. Yo lo presenté como el lado de la moneda, el otro lado de la moneda. La inocencia como lo inmediato, entonces. Nuestro contexto hasta hoy ha sido el pecado de Adán. Lo vuelvo a mencionar. Ya sabemos que postular principios fantásticos solo complica la situación de Adán en su relación con nosotros, la raza humana. Esto es el tema de los episodios anteriores. Según nuestro análisis en estos episodios y el texto de Kierkegaard, de lo inmediato podremos decir que antes del salto cualitativo del pecado, es decir, lo que se abolió por el salto, o lo que vino inmediatamente antes del cambio cualitativo del individuo, es la inocencia.
¿ok? Según nuestro análisis, lo que viene antes de este salto es un estado sin pecado, porque el pecado es este salto cualitativo que cambia las cosas. Kierkegaard lo va a llamar una trascendencia este salto. Muy bien. ¿Qué es y cómo lo vamos a llamar ese estado? Pues la inocencia. ¿A qué ciencia pertenece la inocencia? También podemos y debemos preguntarnos. Como ya comenzamos este análisis dentro de la lógica, respondamos la siguiente pregunta. ¿Por qué no la lógica? ¿Ah? ¿Por qué no la lógica? Y Kierkegaard se refiere específicamente a la lógica dialéctica, claro. Pues la lógica considera la superación del estado inmediato como una anulación necesaria. Pero esto es necesario, porque si no sucede, el concepto no se desarrolla. Entonces la lógica requiere la anulación. Y de hecho la anulación es parte de la definición del alemán Aufheben, de donde viene el brinco dialéctico o la conexión lógica que es la dialéctica. Pero si hacemos una correlación entre lo inmediato y la inocencia, vamos a tener un problema. Y por eso no lo va a permitir Kierkegaard la inocencia pertenecer a la lógica. Este es el problema. La abolición de lo inmediato es algo necesario en la lógica, pero el salto cualitativo que describe el pecado no puede ser uno necesario. Esto también ya lo vimos. Tiene que ser libre. No puede ser un cambio que se lleva a cabo por cambios cuantitativos como el agua hirviendo que produce vapor. El vapor es necesariamente un resultado de los cambios cuantitativos de los grados centígrados del agua, de la energía en esa agua. Es necesario, pero el salto cualitativo, que es el pecado, no puede ser necesario. Pero la lógica considera esta inmediatez como algo que necesariamente tiene que desarrollarse a lo que sigue. Lo inmediato al pecado no puede tratarse de manera lógica porque la lógica demanda anulación, precisamente. Es por esto que no puede pertenecer a la ciencia de la lógica. La inocencia como lo inmediato en la ética. Kierkegaard afirma que la ciencia adecuada para este concepto es la ética. Y la ética es muy específica en cuanto a la inocencia. Nos dice en la página 38, aunque fuera cierto que también ella quedaba anulada en el mismo momento de nombrarla, la ética siempre nos prohibirá el que olvidáramos que la inocencia no puede ser anulada más que por una culpa. Más que por una culpa. Entonces, aunque fuera cierto que se anularía por medio de simplemente nombrarla, y este ejemplo ya no lo ha dado Kierkegaard cuando nos dice que el sonámbulo se despierta en cuanto se le dice su nombre. El punto aquí es que la lógica demanda la anulación, es algo necesario, pero la ética nos recuerda que la inocencia no se puede perder no más que por una culpa. Y la culpa en sí no es una mediación, esto ya estamos por verlo. Continúo la explicación. Tenemos, gracias a la ética, un comienzo para Adán y para todo individuo. Un comienzo que no es fantástico, pero tampoco necesariamente determinado. Esto es lo que es la inocencia. La inocencia nos da para Adán una plataforma, un estado de ser que no es necesariamente uno que debe ser anulado, uno que debe desarrollarse hacia el pecado. Recordemos, tenemos que guardar la posibilidad del pecado y la libertad con la cual se toma el salto cualitativo. Y lo que dijimos del pecado, que sucede en todo individuo como en Adán, aquí también lo podemos decir sobre la inocencia. En la página 38 nos dice, todo hombre en realidad pierde la inocencia del mismo modo que la perdió Adán, mediante una culpa. Pero la inteligencia se aferra y añade a este concepto o a este comienzo inocente de Adán otra fantasía sobre su inocencia que nos deja fascinados con la pureza de Adán. Y con cada expresión de esta inocencia resultamos cada vez más incrédulos con el hecho de que Adán pecó.
En cuanto más énfasis romántico le ponemos al estado perfecto de Adán antes de su brinco, antes de su salto cualitativo, o antes de la caída, como lo dice la dogmática, entre más nos enamoramos con ese estado pre-pecado, ¿verdad? Más incrédulos somos que Adán pecó. ¿Cómo pudo Adán echar a perder eso? ¿Y cómo pudo pecar si era bueno, como la creación de Dios, que Dios declaró como bueno? Nos indignamos que Adán echó a perder esta gloria de la inocencia y respondemos, nos dice Kierkegaard, estéticamente, sentimentales, melancólicos o cualquier otra cosa con la excepción, nos dice, de responder con el talante, o sea, con la emoción apropiada que es la ética. Lo gracioso es que si lo que explica Dan explica también al individuo, ¿por qué no hay fantasías sobre la inocencia del individuo posterior a Dan? Pues Kierkegaard afirma lo mismo con respecto a esto. La inocencia del individuo se pierde de la misma manera que se pierde o que la perdió Adán. Y por más que nosotros lo repetimos, Kierkegaard está convencido que en cuanto a el concepto de la inocencia, la ética y la dogmática tienen el concepto incorrecto. Y por resultado tampoco tienen el talante correcto. ¿Cómo lo diagnostica esto Kierkegaard? Pues nos dice Kierkegaard que la gente se pregunta, ¿qué si Adán no hubiera pecado? El hecho de que todos nos hemos preguntado, y yo creo que quien haya dado pensamiento serio a toda esta situación del pecado original, siempre se ha preguntado, ¿qué si Adán no hubiera pecado? Pero a esta pregunta que diagnostica, que para Kierkegaard es evidencia de que todo está mal comprendido, que nadie está entendiendo la realidad de lo que nos dice el Génesis, ¿verdad? Nos dice Kierkegaard, ¿en serio estás preguntando semejante tontería? Nos dice en la página 39, el culpable peca cuando pregunta de ese modo, porque este último, en su curiosidad, o sea, esta persona, en su curiosidad meramente estética, pretende ignorar que al mismo tiempo, él mismo, no al mismo tiempo, disculpen, que él mismo, esta persona, ha traído la pecaminosidad al mundo y ha perdido la inocencia mediante una culpa. No te das cuenta, en otras palabras, que al preguntar o al quejarte por qué Adán pecó o qué hubiera sido si Adán no hubiera pecado, no te estás dando cuenta que de la misma manera que Adán trajo el pecado al mundo, tú también la traes. Lo inmediato, entonces, pertenece a la ética, no a la lógica. Y por esta razón, no podemos atribuir a esta lo que tendría si fuera simplemente algo que ha de ser abolida. Y que parte de su esencia es ser abolida. O sea, no puede ser eso. No puede tener por esencia la inocencia el hecho de que necesita ser abolida. La inocencia, entonces, es un estado. Es algo concreto que no puede ser abolida simplemente por ser contemplada. No nomás porque decimos, ay, el inocente deja de ser inocente, como el sonámbulo despierta cuando se dice su nombre. Ahí está otra vez ese ejemplo. Esta solo es abolida por medio de algo concreto y no por mediación, sino por trascendencia. Y esta trascendencia es la culpa. La culpa es lo que por fin anula la inocencia. ¿Qué debemos decir sobre la inocencia si todo esto es el caso? Reafirmamos que la inocencia no es algo que debemos escapar. Tampoco es algo inestable que busca cambio o transformarse en una cosa u otra. De hecho, el caso es comúnmente lo contrario. Uno que perdió la inocencia pierde el tiempo con vanos anhelos de regresar a su estado de inocencia. Y así aumenta su culpa al cometer un pecado nuevo, el pecado de perder el tiempo deseando no haber hecho lo que ya hiciste. Eso es una pérdida de tiempo. Si pierdes tu tiempo pensando esas cosas, pierdes también la oportunidad de hacer lo bueno, que en sí es pecado. ¿Qué es este estado de inocencia que se pierde con una trascendencia de culpa? ¿Qué es esto entonces?
Nos dice Kierkegaard en la página 39, la inocencia es ignorancia. Y ahí está tomando notas Kierkegaard de Sócrates, para los que conocen. Nos continúa en la página 39, la inocencia no es en modo alguno el puro ser de lo inmediato, sino que es ignorancia. Sí, se toma la posición de lo inmediato en relación al pecado, pero no es en sí la inmediatez lógica que debe ser abolida y debe desarrollarse necesariamente. No, ese no es el caso. Es simplemente ignorancia. Y Kierkegaard concluye con lo siguiente. Voy a leer en la página 39 para ustedes que están con el texto. Pero también voy a hacer un comentario entre este párrafo, porque leo el párrafo final de la sección. Nos dice, la especie tiene su historia y en ella la pecaminosidad continuamente progresa según sus propias determinaciones cuantitativas. Es decir, y este es mi comentario, cada individuo cuenta por sí mismo dentro de la raza. Y continúa Kierkegaard, pero la inocencia siempre y solamente se pierde por medio del salto cualitativo del individuo. Es decir, que cada individuo cuenta como descendencia por sí mismo dentro de la raza, pero a pesar de que es uno que sigue en la descendencia, toma parte libremente en el salto cualitativo, que forma parte de la historia de la raza. Y continúa en la página 39. Es indudable que esta pecaminosidad que representa el progreso de la especie puede manifestarse más o menos influyente en el individuo, que la asume dentro de sus actos, pero esto siempre será un más o un menos, una determinación cuantitativa que no constituye nunca el concepto de la culpa. Página 39. Es un reconocimiento de que la historia de la raza es algo real e tiene influencia sobre el individuo como tal. Esta historia y la libre participación en la pérdida de la inocencia por medio del salto cualitativo es influenciado por la historia, claro, y por los individuos alrededor, pero esto jamás en sí será la esencia de la culpa, ni tampoco el motivo del salto. Es todo por esta sección. Espero y esta descripción les ayudó o les ayude en el futuro a entender esta tercera sección del primer capítulo. Espero verlos también en el siguiente. Hasta la próxima.